Ahí. Sí, estamos. Segunda parte, 22 de septiembre. Nuestra querida UNPAS, que está celebrando que tiene edificio para la carrera de medicina. Muy bien. Nosotros estamos aquí en análisis jurisprudencial y vamos a ver el fallo Barreto. Adelante, compañeras Susana Lazarte y Nora Núñez. ¿Cómo les va? Bien. Voy a poner Bien, profe. speaker, así se las ve bien. Bueno, todo de ustedes. Las escuchamos. Bueno, buenos días. El fallo Barreto trata de que el señor Damián Barreto y Mirta Liliana Galarza son los padres de, ay Dios, una menor que fue muerta en un enfrentamiento en el que participa el oficial Talavera y que en el tiroteo le da muerte. Se le atribuyen responsabilidades a la provincia, porque es un oficial el que comete la muerte, y bueno, el abogado intenta ingresar esta causa fundado en el artículo 1112 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, esa sería la introducción de qué fueron cómo fueron sucediendo los hechos. Lo que dice acá el procurador es que no le puede dar ingreso a la causa por el tema de el domicilio de los demandantes. Los demandantes no pueden acreditar fehacientemente su domicilio en Capital Federal. Su domicilio es en Polvorines, Malvinas Argentinas. Y el hecho también se sucede dentro de la provincia de Buenos Aires, en Malvinas Argentinas. Entonces, el domicilio... Nos queda muy cerquita. Sí, queda acá nomás. Mis pagos. Entonces, lo que dice el procurador es que tanto el domicilio del demandante como a quien demandan, que sería la provincia, al Estado de la provincia de Buenos Aires, tienen la misma vecindad. Entonces, él no le daría ingreso por ese motivo. Si bien hay una causa civil, porque están pidiendo daños y perjuicios, no sería de orden local, lo debe resolver un tribunal local en primera instancia, que sería el Tribunal de General San Martín, no la Corte. ¿Querés que siga? Sí, por favor. Bueno, lo que pasa es que acá, el tema que es complejo porque sí que hay una causa civil, pero también tenemos el tema de la falta de servicio. Y con el tema que decía mi compañera, es que no hay jurisdicción, o sea, no puede ir directamente a la corte, porque lo que lo tienen que resolver es un tribunal provincial. Y ellos lo llevaron directamente, como involucran al Estado, lo llevan directamente a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema le dice que, le dice que, bueno, el procurador le dice que no, bueno, primero por el domicilio. Y la Corte Suprema toma este caso porque ya venía resolviendo cuestiones de causa civil, porque ahí dice, también está en el fallo, el tema de Gandia. Entonces, para que dejar el límite, ¿no? ¿Qué casos sí los va a tomar y qué caso no? Bueno, a ver. ¿Qué es lo de Gandia? Lo de Gandia es, porque, bueno, el tema de Gandia lo toma porque es abogada, daba clases,
se va a pongo un poco nerviosa, a Concepción del Uruguay. Y resulta que compra un auto que tenía pedido de captura, pero me parece, o sea, la fecha no me acuerdo bien, cuento como lo leí, me acordaba, ¿no? Del 85 me parece, ya se había levantado, pero el Estado, o sea, el registro no le dio, no lo asentó. Entonces, cuando ella viaja, termina presa en Concepción del Uruguay. Y bueno, y después pide por resarcimientos y daños y perjuicios. Bueno, y lo toma, en ese caso sí, porque bueno, sería... La extranjería, el Estado extranjero y un ciudadano argentino. Claro. En este caso no lo toma porque son dos vecinos del mismo distrito y lo tiene que resolver el ámbito local. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, si bien es el máximo tribunal de justicia, no tiene que interferir en la autonomía de las provincias, de los gobiernos de las provincias. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir que no tiene que interferir? Lo que pasa es que, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, está, lo que se aclara es en el artículo 75, inciso 12, que, no me sé la palabra. A ver. Bueno, entran en juego los artículos 116 y 117 que estábamos hablando, y es para que en qué casos sí y en qué casos no, o sea que puede intervenir la Corte Suprema, que sería... Acá el tema clave es la competencia originaria, de la que usted hablaba y de la que también estamos valiéndonos con el artículo 116 y 117. El abogado quiso entrar de manera directa, sí. tratando de que fuera, como es contra el Estado de la provincia y un ciudadano, pero no acredita en este caso el domicilio del demandante en otra jurisdicción que no es la provincia. Entonces, esa es una de las trabas que le impide hacer el ingreso. A ver, Nora, la vecindad. Nora, hagamos las dos hipótesis. Sí. Si el vecino fuera de la misma provincia o si fuera un vecino de otra provincia. Si fueran vecinos de otras provincias, dos provincias tienen diferentes tribunales, ¿sí? Tienen que ir a un tribunal diferente, o sea, sí podrían ir a la corte, al ser de dos provincias diferentes. Pero como son dos de la misma provincia, serían local. Pero acá se están peleando dos personas, dos vecinos, o un vecino contra un Estado. Acá está peleando, el demandante es un vecino, sí, y pretende pelearse contra el Estado de la provincia de Buenos Aires, porque lo hace responsable por la falta de servicio del... Ahora vamos a falta de servicio. Ahora, esperemos un segundo. Primero pensemos quiénes y dónde deberían tramitarse. Entonces tengo un vecino con una provincia. Y un ciudadano. Porque... Un ciudadano de una... Porque es la policía, o sea, ese. Sí, un ciudadano o vecino de una provincia, porque si decimos ciudadano estamos dejando afuera ¿a quién? Al empleado público, porque en realidad, o sea, Barreto lo que le hace la demanda... Para, Susana. Más general, estoy yendo más atrás. Deja fuera el Estado. Más atrás. Si yo hablo de un ciudadano, no estoy hablando de qué. De un extranjero. De un extranjero. Y un extranjero que está en nuestro país y reside por más de 2 años. 2 años.
puede ser considerado ¿qué? Ciudadano también, o sea, es, Ciudadano. Con los mismos vecino, se considera vecino. Vecino. Vecino, se considera vecino. A los fines de esta jurisdicción. Entonces, no importa si es ciudadano o no, puede ser un extranjero que hace más de 2 años tiene acá residencia fijada, Entonces es considerado vecino. Ahora, un vecino de una provincia que se pelea contra un estado provincial, no contra otro vecino, con un estado provincial. Entonces te decía, Nora, ¿cómo es la hipótesis de que son la misma provincia, vecino de la misma provincia a la que demanda, o vecino de otra provincia? Si fuera de otra provincia, puede acudir a la corte, pero si es la provincia con su propio vecino, no. Tiene que resolverlo a nivel local. ¿A nivel local, dónde? Dentro de los tribunales de la provincia. En este caso sería en los tribunales de San Martín. Sí. Pero esos tribunales de San Martín, ¿de qué jurisdicción son? De primera instancia, ¿de qué jurisdicción? Provincial. Provincial de la provincia de Buenos Aires. Bien, provincial, del orden local. Si yo Sí, digo del provincial del orden local, no estoy diciendo qué. Nacional, o sea, federal. Federal. En San Martín también tengo jueces federales, atenti. Sí. Atenti. ¿Sí? Sí. No en todas las cabezas de jurisdicción tengo jueces federales, en algunas. ¿Sí? Sí. Pero, por ejemplo, en San Martín, en San Isidro, sí tengo, en Campana, pero no en todas. En Moreno. Mercedes, pero en otros lugares no. Yo tengo que saber la jurisdicción, si es provincial barra local o si es federal barra nacional, ¿sí? De la nación, del Estado federal. Sí. Entonces, si es la misma provincia, bueno, voy a un tribunal de esa propia provincia. Lo federal no tiene nada que hacer acá. No. Ahora, si el vecino tenía un domicilio de otra provincia a la que quiere demandar, ¿ahí qué pasa? Ahí sí sería en De competencia el orden originaria. federal. Primero digo competencia federal, y luego digo, como una de las dos partes del juicio es una provincia, ¿qué pasa? ¿Cómo, profe? De nuevo, porque no No lo entendí. Un vecino Ajá. demanda a una provincia de la cual Sí. él no es vecino. Ah, ¿Sí? Ajá. sí. Él es vecino de Catamarca y demanda a la provincia de Santiago del Estero. El vecino no va, o sea, se puede ir a la Corte Suprema. Primero, ¿va a ir a un juez provincial o un juez federal? Federal. ¿Qué jurisdicción? Federal. Primero jurisdicción federal y no jurisdicción local. ¿Sí? Ahora, después, como uno de los dos sujetos del juicio es provincia, ¿qué pasa? Va la provincia a la corte, no el vecino. Sí, pero la demanda la hace el vecino. Sí, pero, o sea, pero a ver cómo lo explico. Sí, la demanda la hace el vecino, pero no va el vecino, va a la provincia, de donde reside el vecino. ¿Puede ir el vecino directo a la provincia, a la corte? No, va a la provincia, a la corte, en representación del vecino. Si la provincia es demandada, piensen, Sí. empiecen. Si el vecino va a un juez de primera instancia local, Sí. ¿sí? Un catamarqueño va a un juez local de Catamarca y dice, quiero demandar a la provincia de Chubut. Y notifica a la provincia de Chubut. ¿Qué va a responder la provincia de Chubut? Ay, mi amor. Que es Me competencia mató. federal. ¿Cómo? Juan. Competencia federal. ¿Qué es competencia federal? Que hay competencia federal. Te escucho muy bajito, Juan. Competencia federal. Con lo cual va a decir, ¿yo qué tengo que hacer en estos tribunales? Vamos a la justicia federal, lo primero. Bueno, entonces el vecino toma el guante y dice, listo, me voy a ir a un juez federal.
y se va a un juez de primera instancia federal Sí. y notifica a la provincia. Un juez de primera instancia con asiento en su propia provincia, en Catamarca, y notifica a la provincia de Chubut. ¿Qué dice la provincia de Chubut? Que no es su jurisdicción, que va a la competencia federal. Ya está en competencia federal. Sí. Un juez de primera instancia federal, con Ah, asiento claro. en Catamarca. Y puede responder y apelar. ¿Qué va a hacer la provincia de Chubut? ¿Va a ir a litigar a un juez federal de Catamarca? Ah, no, No, va, bueno, Tiene que ir a la Corte Suprema. ahí va. Claro, va a decir, mire, usted no es competente. Juez federal de Chubut con asiento en Catamarca, perdón. Va a ir directo a la Corte. A la Corte. A la Corte. Y recién ahí la Corte va a empezar a estudiar el caso. Ahora, pensemos otra cosa. El vecino de Catamarca quiere demandar a la provincia de Chubut. Ya sabe todo esto y dice, yo no voy a perder tiempo. Me voy directo a la Corte. Se toma un bondi, 5 horas, llega a Capital Federal, se va al Palacio de Tribunales y mete la demanda en la mesa de entrada de la Corte. ¿Qué va a decir la provincia de Chubut cuando le notifiquen esa demanda? Que no pasó por las otras instancias. O bueno, esa parte, pero ahí yo entendí que en realidad que cuando bueno, esta persona que es de Chubut, dijo, o No, bueno, Catamarca. Chubut que va a Catamarca, que en realidad cuando él hace toda la demanda, en realidad va la provincia, o sea, va el juez, va a la Corte, no el ciudadano, o sea, el vecino. Es lo que yo había entendido, no sé si entendí mal. A ver, el tema es que el ciudadano, como ya sabe que es una provincia, puede ir directo a la Corte para ahorrar el tiempo. Porque dice, tiene derecho a ir a la competencia originaria, la provincia, ¿sí?, de la Corte. Entonces directamente mete la demanda en la Corte. Y la provincia, ¿qué va a decir ahí? Nada, se va a defender, pero es el tribunal competente. Sería competencia originaria. ¿Se entiende? No, ¿Sí? Las dos partes pueden ir directo a la Corte, no. porque están haciendo valer el derecho de la provincia de tener la competencia originaria de la Corte. Entonces, volvemos a Barreto, Nora. Perdón, Era- profesor, una pregunta. Perdón, profe, una pregunta. Cuando usted dice las dos partes pueden ir a la corte o pueden comenzar, digamos, por el Tribunal Federal y hacer todo el caminito. Pueden las dos cosas. Digamos que pongámoslo en estos términos, la provincia demandada en un juzgado federal Sí. de primera instancia, podría avenirse a que la juzgue un juez federal. Sí. ¿Sí? Ahora, tiene su derecho a decir, no, ¿qué juez federal? A mí la Corte. Yo soy provincia, macho. Vamos directo a la Corte. No me voy a perder tiempo en un juez y después en la Cámara, no. Ahora, si dice, bueno, listo, asumo esta competencia federal, Puede avenirse. puede seguir el todo caminito. caminito. Podría darse el caso, sí, puede seguir el caminito. Pero siempre jurisdicción federal. Sí, eso sí. Bien. Nora, ¿qué pasaba con Barreto? ¿Cuáles son los hechos claves de Barreto? Los hechos claves de Barreto es que no puede acreditar el domicilio como pretendía en Capital y no en Polvorines, como sí aparece en las fojas, ay, que las olvidé, en la foja 70. ¿Saben qué hacía sea, yo cuando teníamos presencialidad? Que Tenía clase a la mañana, después me iba a entrenar a Polvorines y me volvía a dar clases a la tarde. ¿En ¿Vieron? dónde entrenaba en Polvorini?
ahí en... ¿cómo En se el llama? predio, En en el predio ese municipal, gigante. o Sí, El predio del ejército. El batallón. el No le- batallón. No le interesa a nadie, pero yo les cuento esto, me acordé. Bueno, volvemos. ¿Qué efectos tiene que no puede acreditar ese domicilio? Que terminan siendo los dos vecinos de la provincia nada misma más. O sea, de jurisdicción. que son coprovincianos las dos partes. O sea, la provincia de Buenos Aires y el vecino son de la misma jurisdicción. Entonces lo tiene que resolver la justicia local. Entonces es un vecino La competencia, bonaerense exacto, sería con la competencia provincia de originaria Buenos de la... Aires. Exacto. Y Y el entonces, policía, Talavera, que también es bonaerense, porque está Talavera, que también le hace la demanda a Talavera, no solamente a la provincia de Buenos Aires, sino que a Talavera también le hace, lo demanda. Susana, Por eso. refresquemos. ¿Cuál era el hecho que origina la demanda? El hecho es que fallece la hija de, o sea, fallece la hija de Barreto, o sea, Gisela, me parece, no me acuerdo el nombre. Gisela, sí. Gisela Barreto, porque el policía en su función Y el estaba, padre es Alberto, que presenta la demanda. sí, o sea, lo que pasa es que ellos estaban paseando y Talavera, que estaba cumpliendo con su función de policía, al perseguir a unos delincuentes, dispara y en eso le da a la hija, o sea, Gisela Barreto, y fallece. Entonces ellos lo que hacen es ir a la corte, pero dan un domicilio de Capital Federal. Entonces cuando se encuentra el procurador con el expediente, digamos, ve que el domicilio no coincide, porque ellos ponen domicilio de Capital Federal y en realidad viven en Polvorines. Entonces, por eso no le toman, o sea, ahí falla y por ahí la Corte hace esto de que, bueno, sí está la causa civil, pero también está lo de la falta de servicio que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde... Momento. El procurador hace el análisis y dictamina. Sí. ¿Es vinculante ese dictamen para la Corte? No, No, no es vinculante, es... Ay, No, Dios, yo con las palabras. Menos mal que me dijiste que no me Sí, pero yo también me olvido. Si no es vinculante, ¿cómo es? Ay, Dios. Es de información, no me acuerdo cómo se le sale la palabra ahora. Es una ¿Quién- opinión. ¿Quién le Opinión ayuda, Nora? consultiva. Una recomendación, una opinión Exacto. consultiva. Es una Muy opinión. bien, una recomendación. Bien, una recomendación. Basada en derecho, ¿no? Obviamente, y en la causa. La Corte toma esa opinión, ese dictamen del procurador, y si la Corte dijera, mire, acá no se acreditó la distinta vecindad, ¿qué debería hacer? ¿Cómo? escuchar la causa. A que no le acredita la distinta vecindad, tiene que volver a primera instancia, o sea, local. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte ahí? La Corte lo manda Lo rechaza como lo rechazó. Rechaza. Para rechazarlo se tiene que declarar como. Incompetente. Muy bien, Nora. Se tiene que declarar incompetente y decir esto tiene que ir a qué justicia. A local. la justicia local a primera instancia, ya que los tribunales locales tienen primera, segunda y tercera instancia. Bien, y eso ocurrió así. ¿Qué hizo la Corte? Lo rechazó y lo mandó a que lo resolviera el ámbito local. A ellos no era competente. Bien. ¿Y con eso se termina el juicio? No. No, inicia ahí el juicio. No, para la Corte, digo.
Sí, para Y la sí, corte para la sí. corte sí, ya lo desestimó, lo desechó, no Bueno, participa ¿tenés más. ahí, Nora, qué resuelve la Corte? Vamos a la resolución. Sí. Dice, en tales condiciones, hasta que no se aclare dicho domicilio real, dado que el artículo 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos en los fallos, dicta los fallos, opino que el proceso resulta ajeno a esta instancia. Opino. ¿Quién opina? La Corte. La corte. ¿O no? ¿No? ¿Qué vimos del 116? ¿Qué hace la Corte en el 116? ¿Qué facultades tiene? Tiene el conocimiento y la decisión. Y si decide, no opina. Claro. ¿Quién es el que opina? Procurador. El procurador. Yo lo que les acabo de preguntar es ¿qué resuelve la Corte? Vamos a la resolución del fallo. La resolución del fallo. Antes de los votos. Bueno, acá dice, se resuelve declarar la incompetencia de esta Corte para entender en forma originaria en este juicio. Notifíquese. Stop. Una frase. Una sola frase. Es la resolución del juicio. Incompetencia. La incompetencia de la Corte. La incompetencia para entender. En este caso. Pero entender Originario. cómo. ¿Entender de qué manera? Ordinaria. Originaria. Originaria. Perdón. Originaria. La Corte lo que dice, macho, ¿qué hacen acá? Se comieron unos cuantos pasos. Sí. ¿Sí? Te pasaste de largo, Petronilo. Pegá la vuelta y volvé. Sí. Esa es la resolución de la Corte. Yo no tengo nada que hacer acá. Por lo menos en esta oportunidad. Dentro de 3, 4 años puede ser, pero en esta oportunidad no. Vinieron por adelantado. No hay competencia originaria. Seguí leyendo, Susana. Notifíquese, comuníquese al señor Procurador General y oportunamente remítanse las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que, conforme a lo resuelto, decida lo concerniente al tribunal que entenderá en la causa por razón de la materia. ¿Quién me explica esa frase? Bueno, yo digo, o sea, lo que entendí, ¿no? Que tiene que volver a, primera instancia, a los tribunales de provincial, porque ella tiene la capacidad para resolver un tema, o sea, que un tema local. Bien. Hasta ahí vamos muy bien. Pero fíjate lo que dice. ¿A dónde manda las actuaciones? El expediente. Al Supremo. Al Supremo. ¿Es primera instancia? No, es la tercera instancia. Es la tercera. Sí, ¿Por qué lo manda a la tercera? Al Superior Tribunal Provincial. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de resolverlo. O sea, ¿no? Porque después puede llegar a la Corte por apelación. ¿Pero para qué Sí, lo manda a la Corte de la provincia? ¿Para qué? Para que resuelva el caso que es Léelo de vuelta, Susana, por favor. Bueno, notifíquese, comuníquese al señor Procurador General y oportunamente remítanse las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que, conforme a lo resuelto, decida
decida lo concerniente al tribunal que entenderá en la causa por razón en la materia. Stop. Entonces, conforme lo resuelto ¿dónde? En la corte en este momento. Exacto, en este fallo, conforme Exacto. lo que yo he resuelto. Exacto. Sí. Lo mando al tribunal de la provincia, ¿para qué? Dice, ¿a fin de qué? De que el Supremo entienda a dónde tiene que dirigirlo para que inicie. Bien, ¿adentro o afuera de la provincia de Buenos Aires? Adentro de la provincia de Adentro. Buenos Aires. ¿A qué tribunal va a entender en esta causa, en razón de qué? De la competencia. ¿Competencia por razón de qué? La materia. Grado y materia. De la materia. Grado ya sabemos, ¿qué grado tiene que entender? Primera. Primera instancia, o sea, lo tiene que mandar a un juez de primera instancia. Acá habla de tribunal, pero Claro. es genérico, o sea, tiene que ir un juez de primera instancia, en razón de la materia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que resolver el Tribunal Superior de la provincia? Si la materia es civil, administrativa, por el tema de la falta de servicio. Muy bien, Nora, aprobó la materia, Botánica Gracias, profe. 4. Botánica 4 aprobó. Bien. La Corte podría haber hecho un fallo así chiquitito. Así chiquitito. Es decir, no soy competente, vuelvo a la provincia. No me hinchen con estas cosas. ¿Sí? Sí, pero Pero- usa la pero- hermenéutica. Sí, pero ahí está la cuestión. La Corte dice, bueno, ya que estamos, ya que me hicieron meterme en este juicio, ya que lo entendí, lo estudié, ¿saben qué? Tengo algo para decirles. No para este caso, porque yo acá no tengo nada que hacer, pero para los que vengan después que sean parecidos a este. Sí. ¿Y por qué hace eso la Corte? Porque lo que quiere es Hacer más chico el embudo. exactamente, es decir, sacarse cosas. Ujú. No me molesten con estas pavadas, ¿sí? Entonces va a achicar. Y cada vez que la Corte achica su competencia, ustedes van a encontrar que lo justifica en las más altas competencias y funciones que tiene este tribunal, que es el Tribunal Superior de Justicia, que tiene por fin garantizar la supremacía constitucional, Bueno, los profesor, acá derechos en el, individuales, el sistema republicano, republicano. la división de poderes y la mar en coche. Entonces, tenemos que buscar en el juicio, en la sentencia, en dónde la Corte usa esos argumentos. bueno, en el considerando 7 dice, por ejemplo, que habíamos puesto, pero ese es respetable interés institucional encuentra su preciso límite en el respecto al principio constitucional que consagra la autonomía de los estados provinciales, de manera de no perturbar su administración interna, porque si todos los actos de sus poderes pudieran ser objeto de una demanda ante la Corte, vendría a ser ella quien gobernarse a las provincias, desapareciendo los gobiernos locales. Pero eso viene después, Susana. Vamos a ir considerando 5. En el considerando 5 va a hablar de falta de servicio, todo eso que ahora nos vamos a meter. Pero me interesa una de las últimas frases. ¿Lo tenés por ahí? Sí. Bueno. Que la interpretación final de la Constitución Nacional y custodio última de las garantías. Sí, vamos a leer un poquito antes. A ver, ¿qué dice? Consecuente afectación de los limitados recursos humanos. ¿Tenés por ahí? De los limitados recursos humanos. Después de causa civil. Sí. Consecuencia de su amplia formación semántica, una significativa expansión en el ámbito de la competencia originaria del tribunal de procesos de esta naturaleza. Stop.
Fíjense. ¿Qué va a decir la Corte? Miren, se ha entendido causa civil con una amplia formulación semántica, una significativa expansión en el ámbito de la competencia. Formulación semántica. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos temas de lenguaje? Sí. ¿Cuál es el problema que está trayendo la Corte aquí? Dicen, causa civil lo han interpretado con una amplia formulación semántica. ¿Qué problema tengo ahí de fondo? Porque habían muchos casos, por eso dice que desde el caso de Gandia se cambia este concepto. Y en este, bueno, es donde lo achica más todavía. Bien. Y que ingresa en 1994 o sea, bueno, el artículo 75, inciso 12, pero después está el artículo... Stop. Pero eso es puntual, ya vamos ahí. Pero voy un pasito más atrás. La Corte se queja porque diciendo, por causa civil me llenaron la cocina de humo, ¿sí? Me llenaron el subsuelo de expedientes. ¿Cuál es el problema con la frase causa civil? La amplitud semántica. Y yo les pregunto, ¿qué problema lingüístico hay ahí? Ya lo vimos. ¿De interpretación? Interpretación. Que es amplio, porque si es civil, Ah. si vamos al código, también entra lo comercial. Es muy amplio la Y causa. cuando Hay un decimos problema que de una... vaguedad, hay un problema de vaguedad del lenguaje. Bien, Claro. bien, Anita, vaguedad, bien, Anita. ¿Y qué era la vaguedad del lenguaje? No designaba específicamente, que no delimitaba específicamente lo que se quería definir. Entonces eso daba lugar a amplias interpretaciones, como en este caso pasa. Muy bien, Anita. Acaba de aprobar Astrología 4. Escucharon bien. Una amplia formulación semántica implica que adentro entra todo. No delimito nada. Cualquier cosa es causa civil. ¿Sí? No delimito el contorno, no digo cuáles son las características definitorias. ¿Sí? Problema íncito del lenguaje. Y a la Corte le produce efectos adversos. ¿Por qué? Porque cualquiera va en originaria a la Corte por causa civil, si lo entiendo tan amplio. Entonces, ¿por qué la Corte resuelve en este caso no solo declarar la incompetencia, sino meterse? Porque lo que quiere es restringir la interpretación que hacen los otros tribunales de qué es causa civil. ¿Me siguen? ¿Para qué? Sí. Para que no le lleguen miles y miles y miles de expedientes. Entonces, ahora sí, seguimos leyendo. Dice, caracterizados por una gran diversidad, como decía ahí Susana, de temas fácticos y jurídicos concernientes a la responsabilidad patrimonial de los estados de provincia por la llamada falta de servicio o regulados por el decreto, porque lo marqué, y regulados por el derecho común y el derecho privado local. público, Con la consecuente... derecho público local. A ver, no, porque lo marqué y entonces por ahí se me fue. Falta de servicio o regulados por el derecho común y el derecho público local. Sí. Bien. Con la consecuente... Ahí, momento, ahí vamos a volver. Resáltenlo porque vamos a volver ahí. Lo que está mencionando ahí la Corte va a ser aquello que va a dejar afuera. Dice, si una causa va a estar regida o va a tener como objeto la responsabilidad patrimonial de una provincia, ¿sí? La responsabilidad para que me pague daños y perjuicios, una indemnización, una cosa así. Por falta de servicio, que vamos a ver qué es falta de servicio. ¿Sí? O si está la causa regulada por el derecho común o el derecho público local, entonces eso va a ser tributo de la jurisdicción local, provincial, no federal y originaria de la Corte. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo justifica esto de achicar. Seguimos leyendo, Susi. Con la consecuente afectación
de los siempre limitados recursos humanos y materiales existentes en gran medida están siendo destinados al conocimiento y decisión de asuntos que por su naturaleza y más allá de su fuente son ajenos a la trascendente e insustituible atribución institucional de este tribunal, de este tribunal, como intérprete final de la Constitución. Ay, me trabé. De la Constitución Nacional y custodio último de las garantías. ¿Sigo? Sí, garantías. Superiores reconocidas en dicha ley suprema. Bien. La bien. más... Momento. Esa frase la recortan, la plastifican y la ponen arriba de la almohada. Cada vez que se van a acostar, rezan 2 Padre Nuestros, una Ave María y recitan esta frase. Con esta frase van a probar el integrador. No sé de qué materia, pero algún integrador van a probar. ¿Sí? Fíjense, es la fórmula que utiliza la Corte para decir, no me metan cualquier pavada acá como jurisdicción originaria de la Corte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, tengo unos altísimos objetivos que cumplir. Y si haces que toda mi gente se dedique a esta porquería, no puedo cumplir con mis fines últimos y supremos y enaltecidos, trascendentes e insustituibles. ¿Sí? ¿Cuáles son esos fines últimos, trascendentes, insustituibles? ¿Cuáles son? Ser intérprete final de la Constitución y custodio último ¿de qué? De las garantías. Bien, de las garantías. ¿Dónde están las garantías? En la Están Constitución. entre el artículo 14 al 20, profesor. Y 36 en adelante, ¿sí? Los nuevos. Los nuevos, bueno. Ese no lo tenía. Bien. ¿Está claro por qué la Corte dicta sentencia en Barreto? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver qué resuelve. Fíjense que ahí habla conocimiento y decisión, ¿sí? De asuntos, que es la fórmula que está en el 116. ¿Se acuerdan? Bien. Sí. Ahora vamos a ver de qué manera achica esa competencia originaria. Y este es el holding del fallo. ¿Sí? ¿Qué entiende la Corte? Por falta de servicio. ¿Y qué entiende la Corte? Por causa civil. ¿Sí? Por eso recordamos Barreto, por eso lo estudiamos, por las dos definiciones que da ahí la Corte. Bueno, tenemos parte de lo que entendí yo, parte del holding en el artículo, en el considerando 8 y en el considerando 14. A ver. Porque yo anoté así. Por el contrario, quedan excluidos de tal concepto los supuestos en los que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en las que éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los artículos 121 y siguientes de la Constitución Nacional. Ese es para mí, porque actuaba, o sea, se emanaba de los 3 poderes. Y después Ahora, momento, Susi, momento. Es central esa frase, ¿sí? Es central. Entonces, lo que deja fuera la Corte y lo va a mandar a la provincia es aquello que está regulado por derecho público. ¿A qué llamamos derecho público? Yo lo tengo.
al ordenamiento jurídico que regula entre las personas y las entidades privadas de los órganos. Entidades privadas. A ver, no estoy pienso. Ordenamiento de las personas, entidades. Sí, no, o entidades privadas. Entre las personas o entidades privadas con los órganos que estén al poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades. Pero la clave es esa, con los órganos públicos. Todo lo que es derecho público tiene que ver con el Estado. Aquí, en este caso, con los estados provinciales o municipales. Todo lo que es derecho público, derecho administrativo, faltas, etcétera, tasas, impuestos, todas esas cuestiones, lo que dice es, macho, resuélvanlo en la provincia. Sí. ¿Sí? Bien, ¿y qué más dice? ¿Cómo seguía, Susana? ¿En qué parte? Porque es cortito este. Restituciones, competencias o indemnizaciones de carácter... Cuando hablabas de los tres poderes y todo eso. No, porque ese sería de los tres poderes, porque dice, en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias, en lo que éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los artículos 121 y siguientes de la Constitución. Entonces, las facultades propias de las provincias que no delegaron en la nación, artículo 121. ¿Y qué hacen a los actos de los tres poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Que cuando ustedes vean derecho administrativo van a ver que eso se llama función materialmente administrativa de los tres poderes y que está regido por el derecho público local de la provincia. Todo eso va a estar ajeno a la competencia originaria de la Corte. Imagínense el Poder Judicial, dicta un acto administrativo, no una sentencia, un acto administrativo, por ejemplo, designando un funcionario en un juzgado provincial. Hace un concurso, designa un funcionario, y hay alguien que no ganó y se quiere pelear y dice, no, a mí no sé, me discriminaron o no me evaluaron bien. Bueno, todo eso se tiene que sustanciar, tramitar en la justicia local. ¿Se entiende? Bien. Sí. ¿Qué más tenemos sobre causa civil, Susana? O Nora. Bueno, que entra eso, el concepto que entraría en el artículo 75, inciso 12. Bien, ¿qué es eso? A ver. ¿Que leo el artículo o...? No, ¿qué es en el 75.12? ¿Qué hay ahí? A ver, no leo. Dice, es capítulo 4, atribuciones del Congreso, que está bueno, en la Constitución. Artículo 75, inciso 12. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y el trabajo, y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos se alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que los casos o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones, y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina. Stop. Yo tengo el artículo 75, inciso 12 de la Constitución que dice que el Congreso de la Nación va a dictar los códigos de fondo. Uno de esos códigos es el Código Civil y Comercial, ¿sí? Que regula la relación entre quiénes. Entre las personas. Entre las personas. Entre los vecinos. Bien. Leemos de vuelta el considerando 8, por favor. A ver si. Dice, por el contrario, quedan excluidos... Antes, un párrafo antes. ¿Antes? A ver, párrafo antes.
¿Lo leo, profe? Lo leo de arriba, lo empiezo a leer entonces del principio, que una calificación de esa naturaleza se ha atribuido Stop. a los casos. Calificación de esa naturaleza está hablando de causa civil. ¿Sí? Se está metiendo en el concepto de causa civil. Causa civil. ¿Qué es causa civil? Causa civil. A ver, ya tengo acá. Entonces dice, una calificación de esa naturaleza, ¿sí? Lenguaje naturista, de como causa civil, o sea, está hablando de la categoría causa civil, y va a ver el alcance que tiene. Entonces, a ver, ¿qué dice ahí? A los casos en los que su decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones de derecho común, entendiendo como tal el que se relaciona con el régimen de legislación contenido en la facultad del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Entonces, primera conclusión sobre causa civil. Si estamos hablando de los códigos de derecho común del 75-12, está bien que sea competencia originaria de la Corte. Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que queda afuera. Sigue. Sí, sigue, lo sigo. Por el contrario, quedan excluidos de tal concepto los supuestos en los que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se requiere para... Stop. Entonces, yo le pido a la provincia que me restituya, que me pague indemnización, daños y perjuicios, algo de contenido patrimonial que va a estar regido por el Código Civil. En principio está bien que yo, como le pido eso a la provincia, vaya a la competencia originaria de la Corte. Salvo que, y acá está la salvedad, ¿sí? Salvo que, seguimos. Que se requiera para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias, en los que estas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los artículos 121 y siguiente de la Constitución. Entonces, si para resolver esa cuestión que es patrimonial, indemnizatoria, etcétera, yo tengo que ir a ver normas de la propia provincia que regulan la actuación de la propia provincia y de sus funcionarios, e incluso de aquellos de los que ejercen la seguridad pública, lo que se llama el poder de policía. El poder de policía no son solo los policías que están en la calle, sino todos los que hacen temas de ambiente, de tasas, de tránsito, todas esas cuestiones van a estar reguladas por normas propias de la provincia o a veces lo delegan en los municipios. Si yo tengo que ir a ver esas normas que son propias de la provincia, no solo el Código Civil de la Nación, sino normas provinciales, o tengo que ir a ver actos que dictaron el Poder Legislativo, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo de la propia provincia. Si yo tengo que ir a ver normas propias de la provincia, bueno, ¿qué pasa ahí? Normas o actos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Las que dice que están reconocidas. No, sí, no en facultades reconocidas en el 121, que es lo que no delegaron en la Nación. ¿Qué pasa en todos esos casos? Por eso los excluye y los manda a la resolución local. Muy bien, Nora Núñez. Dice, si yo caigo acá y tengo que ir a ver estas normas o estos actos, listo, macho, a litigar a la provincia. No me vengan a mí con todo no me tengo que poner yo, pónganse desde este punto de vista. No tengo que yo, Corte, empezar a estudiar las normas de la provincia a ver si corresponde o no corresponde una indemnización más alta, más baja. ¿Entiendes? No me corresponde a mí ver si un acto que dictó el Poder Legislativo de la provincia, la legislatura, es acorde o no es acorde a las normas propias de la provincia. No, macho, todo esto abajo.
Algún día podrán llegar por apelación y recurso extraordinario. No es que yo nunca más voy a entender, pero no voy a entender como competencia originaria, en razón de la competencia originaria. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Bueno, ahora vamos a considerando 9, que se va a meter con falta de servicio. Este es un concepto que viene del derecho francés. ¿Sí? Bueno, lo leo. Faute de service. ¿Sí? Falta de servicio. ¿Qué quiere decir, en una palabra muy amplia, cuando el Estado no hace bien las cosas? Cuando se manda una macana. Cuando ejerce sus funciones, sus facultades de una manera irresponsable, de una manera no diligente, ¿sí? Por impericia, por lo que fuera. O peor, por dolo. Entonces, acá lo que va a ver la Corte es ver el alcance de la falta de servicio. Si hay falta de servicio, quiere decir que el Estado, en este caso el Estado provincial, no cumplió con sus deberes de manera correcta. Y si no cumplió con sus deberes de manera correcta, yo lo puedo demandar al Estado. ¿Sí? La pregunta es en qué casos está esta falta de servicio y si esa falta de servicio amerita ir directo a la Corte. ¿Se entiende? ¿Por qué es relevante? Sí. Bueno, ahora sí, Susana. Que en el sublite los actores persiguen con apoyo en disposiciones contenidas en el Código Civil la reparación de los perjuicios derivados del accionar irregular de personal de la Policía Provincial en la relación de tareas de prevención de delitos. Stop, la pretensión... Stop. Los actores en el sublite, ¿qué era el sublite? Bajo juicio. En el inicio de la demanda. Bajo pleito. ¿Qué pleito? No. En el inicio de la demanda. En el inicio. Iba a decir algo, me acordé de Olina, pero no procede que lo diga en este ámbito. Bien, No en este juicio, ¿sí? El sublite es este juicio, esta causa, qué lindas calas. En este juicio. Gracias. Entonces, en este juicio los actores persiguen, con apoyo en el Código Civil, es decir, un código de fondo del 7512, persiguen la reparación de perjuicios derivados del accionar irregular del personal de la Policía Provincial en la realización de tareas de prevención de delitos. Entonces, situémonos en los hechos, diría Gordillo. Viene un policía tratando de prevenir delitos. Entonces lo que está haciendo es persiguiendo a un reo o a un sospechoso. ¿Sí? Lo está persiguiendo. El reo se da vuelta y le empieza a disparar. Y el personal de las fuerzas policiales provinciales se defiende y dispara. Y en ese disparo, defendiéndose en el desempeño de sus funciones de prevención del delito como fuerza de seguridad provincial, comete un acto, como dice acá, una acción irregular. ¿Cuál es la acción irregular? Pegarle un tiro, no a ese sospechoso que le estaba disparando, sino a un tercero que estaba ocasionalmente en la calle. Llámese Gisela Barreto, hija de los actores. Ahora, una vez que el policía lesionó o mató a este transeúnte, que no tenía nada que ver con un delito, con la prevención de los delitos, los actores afectados porque esa persona falleció, le reclaman a la provincia ¿qué cosa? Un resarcimiento. Un resarcimiento. ¿Por qué le piden un resarcimiento? Porque a la hija no se la van a devolver, falleció. O sea, entonces, imposible restituir digamos, una vida humana. ¿Y entonces? Por daños y perjuicios.
Bien, muy bien. Esto parece algo, una obviedad, pero lo tenemos que razonar. ¿Sí? El perjuicio sufrido es una muerte. La muerte no tiene reparación. ¿Sí? De las poquitas cosas en esta vida que no tienen reparación. La indemnización civil es un sucedáneo, es un efecto, que no va a reparar la muerte, sino que lo intenta hacer ¿qué? ¿Por qué se paga una indemnización, una reparación en dinero? ¿Por qué? Para resarcir el daño. El daño no Porque se no es puede posible resarcir. restituir la cosa a su estado Porque anterior. es imposible que le devuelvan la vida a la hija. Restituir las cosas al estado anterior, como decía Antonella, es imposible. ¿Sí? La tengo que resucitar. Y eso, salvo un milagro, no puede suceder. Hoy la ciencia no lo habilita. Algún día tal vez sí, pero hoy no. Entonces es imposible volver al estado anterior. Con lo cual, bueno, a llorar al campito, macho. Mala suerte, la vida es así. Ahora, pedir una indemnización por daños y perjuicios es reemplazar, ¿sí? Lo que no se puede hacer por un lado, por el otro. Esto, digamos, uno lo puede valorar de diferente manera. Lo que hace el Código Civil es decir, si ocurre ese perjuicio, que es irreparable, pero que es un perjuicio, puede tener un resarcimiento en dinero. Y esto es lo que persiguen los actores. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Hubo un daño. El daño está acreditado en la causa. ¿Cuál es el daño? El asesinato de una persona, de un vecino, por las fuerzas de seguridad. Ese vecino no estaba en una acción de delito. ¿Sí? No era el sospechoso al que estaban persiguiendo. No tenía un arma en la mano. Con lo cual, todo eso califica al accionar de la policía como irregular. Porque si Barreto fuera el padre del policía, del sospechoso, del delincuente que estaba disparando, bueno, ahí ya es como la causa, ¿cómo se llama? Chocobar. Dice, no, yo estaba en peligro y me estaba disparando a mí, entonces me defendí. ¿Es legítima defensa del policía o no? ¿Es una acción regular de su servicio o no? Pero era el propio reo, sospechoso, o el delincuente, o como lo queramos llamar. Pero acá es un tercero, con lo cual sí configura claramente una acción irregular por parte de la policía. Entonces, como hay una acción irregular, se configura la falta de servicio. ¿Se entiende? Ahora bien, yo podría ir contra José Pérez, que era el policía, que claramente desempeñó de manera irregular su tarea, o podría ir no solo contra José Pérez, sino contra su jefe. ¿Quién es su jefe? El Estado provincial. El comisario mayor, que depende del secretario de seguridad, que depende del gobernador, que depende de la provincia. Entonces yo demando a la provincia de Buenos Aires en este caso. ¿Sí? Imaginemos, ¿no? ¿Esta causa de qué año es? Del 2006. Del 2006. 2006, bien. No sé por qué no tengo la fecha acá. Bien. Si esto fuera hoy, yo digo, bueno, tengo un policía de Malvinas Argentinas, que debe tener un comisario mayor de Malvinas Argentinas, que depende de quién. Del ministro de Seguridad de la Intendencia y a su vez va subiendo. Secretario de Seguridad de la Intendencia, que depende de quién. Del ministro de Seguridad de la provincia. El gobernador. ¿Quién es? Del jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Ministerio de Seguridad. ¿No? ¿Quién es? Del gobierno. Hoy, El Ministerio Hoy, de Seguridad Bernie. Bernie. Ahora Aníbal Fernández. Bernie. ¿Y Bernie de quién depende? Aníbal El gobernador. Del gobernador. De Kicillof. del gobernador. Aníbal Fernández no tiene nada que ver, porque es nación. Acá no tiene nada que ver nación, es provincia. Otro nivel. Claro, quiero que lo vean así. O sea, yo puedo ir contra
el policía contra su jefe, contra Bernie, contra Kicillof. ¿Sí? Es la provincia. Puedo ir personalmente, lo podría intentar, pero lo importante es la provincia, porque además la provincia es la que me va a pagar. Yo quiero que la provincia me pague. ¿Por qué? Porque mató a mi hija. ¿Tengo derecho? Sí, tengo derecho. ¿Para qué norma voy a aplicar? Acá está la cuestión. ¿En base a qué norma se va a definir el alcance de la indemnización reparatoria? No del dolor, que no me lo van a sacar nunca, pero sí dame algo de guita para que yo siga viviendo. ¿Sí? Para que le pueda hacer un mausoleo, para que pueda hacer la Fundación Gisela Barreto, ¿sí? Contra el gatillo fácil de la policía. ¿Me entienden? Bien, la pregunta es, ¿qué norma voy a aplicar? Y ahí la Corte se mete con falta de servicio. Y ahora sí, escucho a Susana y Nora. ¿Qué dice sobre falta de servicio? ¿En cuál? ¿Dónde seguía? En el 9. En el 9. 9. Ay, Con determinado de los delitos. Bueno, la pretensión procesal subsume el caso entonces en un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado local por la presunta falta de servicio en que habría incurrido un órgano de la provincia de Buenos Aires, derivada del cumplimiento irregular de las funciones estatales que les son propias. Stop. Vamos a leer atentamente. Responsabilidad extracontractual del Estado. Hay responsabilidad contractual del Estado cuando hay algún tipo de contrato o de acuerdo o algo que me liga con el Estado. Por ejemplo, soy empleado público, por ejemplo, soy un contratista del Estado o cuestiones por el estilo. Pero acá no soy nada, yo soy simplemente un vecino. ¿Se entiende? Por eso la responsabilidad es extracontractual del Estado, provincial. ¿Y por qué hay responsabilidad extracontractual? Por la presunta falta de servicio de un órgano de la provincia por el cumplimiento irregular de las funciones estatales que le son propias. Si el cumplimiento hubiera sido regular, no tengo nada que reclamar. No. Pero como el cumplimiento fue irregular, se da lugar al reclamo. Bien, sigue. 10. Bueno, dictan de la señora Procuradora Fiscal a la que adhiere este tribunal. Después sigue con el considerando 10. Que se trata pues de un daño que los actores atribuyen a la actuación del Estado provincial en el ámbito del derecho público como consecuencia del ejercicio imperativo del poder de policía, de seguridad, entendiendo como potestad pública propia del Estado, quien la ejerce cuando lo estima conveniente para satisfacer exigencias de bien público o de interés general, materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo, por ende, de los gobiernos locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y concordante de la Constitución Nacional, y que encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado. Después habla, bueno, de los tratados del derecho administrativo, el manual de derecho administrativo. Vamos por ahí. Dice, mire, estamos hablando del cumplimiento irregular de las funciones públicas estatales de la provincia. Esto es derecho privado, es derecho público, porque estoy hablando del ejercicio imperativo del poder de policía de seguridad. ¿Eso qué es? Nada más ni nada menos que la policía. La policía. ¿Sí? Entonces, la policía, ¿me puede detener a mí en la calle? Sí. ¿Sí o no? Sí, lo puede detener por averiguación de antecedentes, lo puede detener porque está cometiendo algún delito. El guarda de la garita que está en la esquina de mi casa, ¿me puede detener? No, porque no pertenece a la... El de seguridad que está en la puerta de un local comercial, ¿me puede detener? No. El patobica que está en la puerta del boliche, ¿me puede detener? Tampoco. No.
El policía de la provincia de Buenos Aires, ¿me puede tener? Sí. Sí, es el único. ¿Por qué? Porque tiene el poder de policía, que es la función de seguridad, que es una de los atributos del Estado. Después hay que ver si se excede o no, cómo lo ejerce o cómo no, ¿sí? Pero tiene esa facultad. Acá estamos viendo si esa facultad, por un lado, se ejerció de manera regular o no, y por el otro lado, ¿qué norma la regula? ¿Sí? Esto es clave. Entonces, ahí dice, cuando lo estima conveniente para satisfacer exigencias de bien público o de interés general. ¿Sí? O sea, está en juego el interés público cuando alguien persigue el delito en la calle. ¿Sí? Sí. Y dice, cuya materia, cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo de los gobiernos locales. ¿Cuáles son los gobiernos locales? Municipal y provincial. Las intendencias de las provincias. Las provincias y las intendencias. Quedémonos con las provincias, porque habla el artículo 121. Entonces, derecho público local, derecho administrativo, poder de policía y falta de servicio, todo eso va de la mano. Si yo caigo en ese campo, no puedo ir directo a la corte. Tengo que ir ¿a dónde? A los tribunales locales. Entonces, el señor Eduardo Barreto, ¿qué debería haber hecho? dirigirse a los tribunales de General San Martín. Muy bien. ¿Qué tribunales? Primera instancia. Ruta 8. Primera instancia. En lo civil. Ay, en lo civil. En lo civil. Espera. Ay, no. Administrativo. Civil y comercial. ¿Penal o contencioso administrativo? Contencioso administrativo. Contencioso administrativo. ¿Porque voy contra quién? Contra el policía y la policía de la provincia. Bien, porque voy contra el Estado provincial. Y voy contra el contencioso administrativo por falta de servicio en la jurisdicción provincial o federal. ¿Cómo, profesor? Ese juez de primera instancia es jurisdicción provincial de la provincia de Buenos Aires o federal. Sería federal. No, es provincial. No, es provincial. Es provincial. Es provincial. No, federal. Son del mismo ámbito. La misma corte lo mandó a la corte, lo mandó al Supremo. ¿Al Supremo de dónde? De la De la provincia. Entonces, bueno, Es provincial, es local. Ah, no, Sí, local. local. Sí, Local. Sorry. local. Entonces tengo que ir a un juez de primera instancia, local, provincial, bonaerense, ¿sí? En la materia. Y ahí tengo que ver la materia. ¿Yo puedo ir a la materia penal? ¿Puedo ir de entrada a la materia penal y decir acá hubo un delito de la policía? ¿La policía cometió un delito? Pero, profe, sí, porque él fue sentenciado en lo penal. A él le dieron, creo que 12 años. Entonces, sí, Exactamente. una vez Yo puedo terminado ir lo penal. contra el que disparó y dijo cometió Contra un el delito, un policía. exceso en su función. Ahora, puede ser que yo me quede con eso, meto preso al policía, que cumpla una condena, o puedo ir a lo que se está discutiendo acá. ¿Qué se está discutiendo acá? A los civiles. El resarcimiento. Un resarcimiento, un daño civil. Con lo cual, ¿puedo dejar de lado la materia penal? No, puede ir por los dos lados. ¿No la puedo dejar de lado yo? ¿Podría Sí, se puede. omitirlo? Podría. Podría, Sí. porque no Sí, me se interesa. Podría porque no me interesa. Pero lo que sí voy a tener que hacer es demostrar que se cometió un delito. ¿Sí? Y después pedir la indemnización. ¿Ahí voy a ir a civil y comercial o voy a ir a contencioso administrativo? Civil y comercial. Civil y comercial. Contencioso y administrativo. ¿Por qué, Nora? Porque va en contra del
policía y de la provincia. Bien. Y ustedes tienen que tener en cuenta que la provincia y en general el Estado tiene un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Que tiene sus propios tribunales. Mejor dicho, su propio fuero. Al Estado se lo persigue en un fuero específico, que es el contencioso administrativo. Yo no puedo someter al Estado a un fuero civil y comercial. Si fuera contra un particular, sí, voy al civil y comercial. Pero como es contra el Estado, voy al contencioso administrativo. Muchas veces esto es un gris en el medio, ¿no? No es tan sencillo. Los pongo como de manera dicotómica para que lo entiendan claro. Entonces yo voy. La conclusión del caso Barreto es que un policía se excedió. La familia pide daños y perjuicios. La familia es de la misma jurisdicción que el policía. Por lo tanto, no hay distinta vecindad. Como no hay distinta vecindad y la falta de servicio aplica normas locales y es un exceso de policía, entonces tengo que ir a un juez de primera instancia, provincial, en lo contencioso administrativo, de la localidad de ¿quién? De San Martín. ¿Por qué? Porque es el que le pertenece. De San Martín es el que tiene competencia. Pero ¿por qué San Martín y no Loma de Zamora y no la Matanza? Exacto. Porque El Malvinas domicilio. Argentina pertenece al departamento Exacto. jurisdiccional de San Martín. Pero ¿y por qué tengo que ir a Malvinas Argentinas y no puedo ir a Martínez o no puedo ir a Trenquelauquen? Porque el ahí hecho pertenece sucedió a San en Malvinas Isidro. Argentina. Es el domicilio. Es la El competencia domicilio del actor. Corresponde al actor. Al actor. Domicilio del actor. ¿Y si la muerte hubiera sucedido en Bahía Blanca? Tramite en Bahía Blanca. Es donde sucedió el hecho. La Es donde competencia sucede el ocurre hecho. por territorio. Ah, si es donde sucede el hecho, no es donde tiene el domicilio. Puede ser Porque en el los dos domicilio lugares. O en el fue. domicilio del actor o en el lugar donde sucedió el hecho. Muy bien. Ahí el abogado muy va a bien. elegir donde más le convenga, donde más conozca. Exactamente. Eso es lo que pasa normalmente en los cosas del consumidor, en todo lo que tiene que ver con el consumidor. Tramita en general donde está la sede. Bien, muy bien. Pero acá nos es clave el domicilio para ver qué. La La competencia. competencia ordinaria. Para ver si era ordinario o federal. ¿Y por qué? ¿Eso por qué? Para ver si llegaba, o sea, si la Para corte ver si- era presente Para o ver si no. la corte tenía competencia originaria. Pero ¿y eso en virtud de qué? ¿Cuál es la clave? 117. ¿Cuál es la clave? Artículo 117. 116, 117. ¿Cuál es la clave que tengo que dilucidar? ¿Qué es lo que llama la atención el procurador? Lo del vecino, ¿Cuál es la clave? la jurisdicción, no. Vecino local contra Estado local. ¿Pero qué vecino? ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Puede ser por el policía, profe? No, un vecino. No, un vecino. Entonces, El policía es de la provincia. Y esa es la duda que le entra al procurador. Un Porque vecino- es ¿Hay de- duda de que policías de la provincia? No, No, ¿Dónde la está familia- la duda? En La la duda familia. es En el, o sea, en el el demandante. domicilio de la familia del actor. claro. Entonces, ¿cuál es la clave? La Que si el vecindad. vecino era de la misma provincia de la donde misma se, de jurisdicción. donde se Claro. produjo el hecho. Del Entonces, Estado ¿la local o misma o la distinta vecindad? Esa es la clave. Entonces, fíjense, yo puedo estar más allá o más acá de la General Paz y fíjense todo lo que cambia. Entonces yo puedo decir, che, no, hagamos la demanda con tu domicilio, poné tu domicilio. Entonces, por ahí no es lo mismo que reclame la madre o que reclame el padre. claro. ¿Sí? Porque por ahí uno tiene domicilio de un lado y el otro tiene domicilio del otro. ¿Me siguen acá? Eso es ser piola, el abogado o la abogada. A ver qué me conviene, cuál es la estrategia.
¿Vamos a ir a un juez local o nos vamos directo a la corte? Fíjense el cambio grande, enorme el cambio, porque si yo voy a un juez local, primera instancia, segunda instancia, el Tribunal Supremo y recién ahí pues llega a la corte, 15 años después. Todo por ver si tomo el domicilio de este lado o del otro lado de la General Paz. ¿Se entiende? ¿Estoy haciendo trampa? ¿Estoy haciendo trampa? No, No. La madre tiene un domicilio, el padre tiene otro domicilio. no está haciendo El perjuicio es No, el no mismo, es. porque era hija de los dos. Porque ¿Quién los dos inicia tienen la el mismo demanda? interés. Los dos tienen Cualquiera de un los- interés, los dos persiguen lo mismo. Claro, sería lo que más les conviene. Lo más conveniente para tomar el... Exactamente. Bien, pero fíjense, un detalle, todo lo que te cambia. Y acá el que se dio cuenta fue el procurador. Che, acá me parece que este extremo no lo acreditaron en la causa. Claro. ¿Me siguen? Bien. O cambiaron el domicilio el día anterior. Que no se puede, tiene que estar 2 años como Exactamente, para ser vecino. para ser vecino. Usted era vecino de allá, no me venga que ahora es vecino de acá. ¿Vieron como a los políticos cuando dicen, ah, ahora voy a ser candidato allá y no acá? Y le empiezan Sí, a me sacar hiciste a ver acordar cuánto hace. Bueno, Me lo hiciste mismo. acordar de eso. Bueno, ¿qué más nos queda? ¿Nos queda algo más? Los votos. Y bueno, los votos es unánimo, son 6-0. Me dieron. Y Goleada. después, Sí. Bien. En el considerando 11, vamos a leer algunas cositas rápidas. En el considerando 11 habla del régimen jurídico administrativo local. ¿Sí? Cada provincia se da su régimen administrativo propio. Por ejemplo, dice qué requisitos hay para ser funcionario público, para ser docente, para ser juez, para ser diputado provincial, lo que fuere. Cada provincia cambia eso. Y es el régimen administrativo local. Y eso dice hacia la soberanía provincial. ¿Dónde está la soberanía provincial? En el artículo 121 y concordantes, donde dice, nosotros, provincias preexistentes a la nación, nos resguardamos, mantenemos estas competencias y no las delegamos. ¿En quién? En el gobierno federal. No se me distraiga, Susana, por favor. no me pasa. Bien, entonces, si esto es así, la Corte no se mete, dice, no es resorte de la Corte Suprema. Considerando 11. Considerando 12, dice, ojo con el engaño a pichanga, cuando me traen normas, ¿sí?, que atañen al Código Civil. Dice, pues todos los principios jurídicos, entre los que se encuentran el de la responsabilidad y el resarcimiento por daños ocasionados, aunque contenidos en aquel cuerpo legal, en el Código Civil, no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina jurídica y menos aún del derecho privado. Ojo, porque a veces tendemos a identificar derecho civil con derecho privado. ¿Sí? No. Pues constituyen principios generales del derecho. ¿Recuerdan esto cuando hacían, ¿usted cómo se llama la materia esa que tienen? Teoría del derecho, teoría... Introducción. Teoría de los actos y hechos jurídicos. Eso, bueno, ahí ven los principios generales del derecho. Y uno dice, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, acá dice, constituyen principios generales del derecho aplicables a cualquier disciplina, no solo al derecho privado, aunque interpretándolos teniendo en cuenta el origen y naturaleza de la relación jurídica. Bueno, dice, y tampoco obsta, los puestos, la circunstancia de que ante la ausencia de normas propias de derecho público local, imagínense que una provincia no dicta un código provincial de alguna materia, dice que se apliquen subsidiariamente disposiciones de derecho común, toda vez que pasan a integrarse en el plexo del principio de derecho privado, administrativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir, mire, si usted aplica principios generales del derecho, o si usted aplica normas de derecho administrativo, o si supletoriamente aplica normas del derecho del Código Civil porque no tiene
normas propias de la provincia, no me importa. En todos esos casos, marche preso, vaya a la provincia, no venga acá a la corte a molestar. ¿Se entiende? Sigue achicando la corte. Y fíjense considerando 13, ¿qué dice? Che, la provincia demandada de Buenos Aires tiene su código contencioso administrativo. Sí. Entonces, tiene que resolver la provincia con su código. exactamente, para algo es soberana y para algo dictó su propio código y para algo tiene sus propios órganos judiciales, provinciales. Entonces, ¿saben qué? Los trapos se lavan en casa. ¿Sí? No venga acá a molestar. Bien. ¿Qué más me queda? Considerando 14, profesor. Considerando 14. Ahí está lo de causa civil. Que el desarrollo argumentativo expresado impone entender por causa civil a los efectos de determinar la competencia originaria, fíjense, a los efectos de determinar si vienen a la corte o no, por razón de la distinta vecindad o de la extranjería, podría ser, que son las dos causas del 117, aquellos litigios regidos exclusivamente por normas y principios de derecho privado, tanto en lo que concierne a, y ahí tengo que poner 2 puntos, y lo va a abrir en 3. Entonces, derecho privado exclusivamente en lo que concierne a 1, 2 y 3. 1. La relación jurídica. Relación jurídica acá entre el vecino y la provincia. ¿Qué relación jurídica? Una relación extracontractual, dijimos. 2. El examen sobre la concurrencia de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada. Para que el Estado provincial sea responsable patrimonialmente y me tenga que pagar a mí una indemnización, se tienen que dar una serie de requisitos. Si para entender esos requisitos tengo que ir a una norma pública local, chao, perdí. Ya no puedo ir a la corte. Por ejemplo, si para entender qué es un vecino, si para entender cuándo un policía está en servicios o no, uno podría decir, mirá, el policía disparó y mató a tu hija, pero no estaba en ejercicio de sus funciones. Estaba en franco y no debería llevar la pistola, con lo cual es una responsabilidad exclusivamente de esa persona. Que después, de 8 a 12, es policía, pero ahí no estaba como policía. ¿Sí? Es como si hubiera estado adentro de su casa y le dispara a un familiar. ¿Qué tiene que ver la policía de la provincia? ¿Se entiende? Sí, bien. Y lo tercero es la evaluación del daño. Si para evaluar cuánto vale una vida en la provincia de Buenos Aires, yo tengo que ir a una norma interna de la provincia, ya está, me fui de la corte. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y por qué tengo que ir a una norma interna? Porque la norma, la provincia lo reguló. Sí. Dice, mire, una vida en el ámbito de mi territorio por un acto irregular de las fuerzas de servicio, o podría ser de un particular. Ustedes saben que un asesinato tiene una indemnización tasada, sí, que tiene un tope. Cuando uno pide un resarcimiento tiene un límite, si es que hay normas que así lo hacen, por lo general lo hay. Entonces, si eso está en una norma provincial, bueno, basta. Basta de ir a la corte en originaria, tengo que ir a un juez provincial. No es que no puedo pedir el resarcimiento, pero tengo que pedir en un juez de la provincia. ¿Se entiende? Ahí tengo la definición de causa civil. Entonces, Barreto, 2 cuestiones, falta de servicio y causa civil. ¿Para qué? Para definir la distinta vecindad, para definir la competencia originaria de la Corte. ¿Entiende? Sí. ¿O no se entiende? Sí. Sí. Bien. Más abajo en el 14 dice que no es falta de servicio.
Dice, este concepto excluye todos aquellos casos en que, como este, quiera hacerse responsable patrimonialmente a una provincia por los daños y perjuicios que crean sufrir los ciudadanos de otro estado local O un extranjero. o un extranjero por la actuación o la omisión. ¿Sí? El acto irregular puede ser no solo porque disparó a un tercero, sino porque no cumplió con sus propios servicios, con sus propias obligaciones como Estado. Por ejemplo, no me dio los remedios para mi hijo que tiene una enfermedad oncológica. Y hay una norma que regula que el Estado me lo tiene que dar gratis, y no me lo da. Bueno, ahí hay una omisión o una obligación del Estado que puede derivar en una responsabilidad patrimonial. ¿Se entiende? Sí. Bien, actuación o por la omisión de los órganos estatales en el ejercicio de sus funciones administrativas, legislativas o jurisdiccionales. Si la justicia también me pasea de aquí para allá y no resuelve durante años y no cumple sus funciones, puedo también configurar la responsabilidad del Estado provincial. Pero todo eso, dice, no es falta de servicio y me tengo que ir a la justicia local. ¿Está claro? Sí. Bien, ¿y algo más nos queda? Bien, y después sí, algo que decía hoy Susana, en el 15 al final, considerando 15, dice, ¿cuándo el Estado federal no se tiene que meter en las funciones provinciales? Y habla de inadmisible intervención federal por el Poder Judicial de la Nación en el ámbito del derecho público local no delegado. No delegado por las provincias en la Nación o en el gobierno federal. Entonces, si acá se metiera a la Corte, estaría haciendo esto, una intervención federal inadmisible. ¿Se entiende? Sí. Bien, y todo en virtud del artículo 121, que es un artículo que está desde la Constitución histórica. Bien. Después, en el 16, lo que dice es, mire, no obstante todo esto que yo le acabo de decir, yo puedo llegar a intervenir. ¿Por qué? Porque soy el Tribunal Supremo de la Nación. Ahora, ¿de qué manera puedo llegar a intervenir? Por apelación. Muy bien. Y ahí dice mediante la instancia revisora. Si yo voy a revisar algo, ¿qué es lo que no estoy haciendo? No está resolviendo. No. Sí, sí. Reviso y resuelvo. Sí, Reviso o resuelvo. en definitiva. Claro. No estoy interviniendo de manera originaria. Si yo Claro. reviso, no soy el origen. Soy una Claro. apelación. Entonces dice, mire, por apelación usted puede llegar acá y lo voy a revisar, si cumple con todos los pasos. Y ahí habla del artículo 14 de la ley 48, que es el recurso extraordinario federal. Sí. Usted puede llegar el día de mañana, no se preocupe. No es que yo me borro, pero no venga de entrada. Bien. Dentro de 15 años nos vemos. O dentro de 3. Más o menos. Según. Con la velocidad, ¿no? Bien. Y fíjense, considerando 16, segundo párrafo. ¿Tenés ahí, Nora, para leer? La interpretación. La interpretación. ¿Qué postula este pronunciamiento? La interpretación que postula este pronunciamiento se exhibe en las actuales circunstancias como valiosas en grado sumo, pues a la par que armoniza y concilia los legítimos intereses de los particulares a ser juzgados con imparcialidad, con el debido respeto a las autonomías provinciales, tiene esencialmente en miras, sin prescindir de las competencias examinadas, profundizar los instrumentos apropiados para mejorar el funcionamiento de esta Corte.
concentrando sus decisiones de modo preferente en el responsable ejercicio de su jurisdicción constitucional más eminente y de mayor trascendencia institucional. Por ello, y oído al señor Procurador Fiscal, se resuelve declarar la incompetencia de esta Corte para entender en forma originaria en este juicio. Notifíquese, comuníquese al señor Procurador General y oportunamente remítanse en las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que, conforme a lo resuelto, decida lo concerniente al tribunal que entenderá en la causa por razón de la materia. Firman los jueces. Bien, muy bien. Fíjense, ahí está la respuesta a por qué la Corte falla. ¿Por qué no dicta un fallo cortito? ¿Sí? Dice, hay que armonizar, hay que ver los intereses de los particulares, pero también conciliar con el mejor funcionamiento de esta Corte. Vamos a ver varios fallos donde la Corte le tira la oreja a mucha gente diciendo, a mí no me usen para cualquier cosa. Porque tengo recursos humanos y materiales limitados y porque tengo sobre todo altas funciones que cumplir. Claro. Y tengo que cumplir las altas, no puedo cumplir las bajas al mismo tiempo. Entonces las bajas, ocúpense ustedes y yo voy a actuar solamente cuando corresponde. Acá está. Bien. Jurisdicción constitucional más eminente y de mayor trascendencia institucional. Por eso siempre hablamos de las funciones institucionales y no solo jurisdiccionales. Bien, dicho esto, Nora y Susana, cuéntenos cómo pergeniaron toda esta patraña. Nos reunimos por Zoom. Sí, dale. Nos reunimos por Zoom. Nosotras trabajamos solamente con celular porque no tenemos computadoras. Nos mandamos el material, lo charlamos, estudiamos a la par y bueno, tratamos de sacar lo mejor de todo esto con los recursos que teníamos. Susi. Bueno, yo iba a dar con las compañeras, con el fallo Sojo, pero como me había notado y eran muchas, dije no, me bajo y busco otro. Y bueno, y ahí surgió este de Barreto. Y sí, con el tema de los celulares, lo que sí le mandamos, Alejandro nos ayudó, mandamos un PowerPoint que lo hizo Nora, ella pudo armar el PowerPoint y yo puse los artículos citados en el fallo, que bueno, que son tantos, entonces eso traté de ponerlos todos en una hoja para que los compañeros lo tengan, que ahí está el artículo 1285/58, el 129, el 7512, y lo que regula también lo de la policía, ¿no? Que están, que no me acuerdo ahora bien qué número, pero bueno, también están ahí. Y nada. También armaste el vocabulario de las palabras que no eran un comunes. Pequeño vocabulario, sí. ¿Y dónde está todo eso? ¿Vamos a tener acceso? Sí, se lo pasé. Se lo mandamos a Alejandro. Sí. Se lo pasé a Alejandro para que lo pase a los compañeros. Y Alejandro Es más, se lo guardó y después lo pensamos vende. que le iba a pasar el PowerPoint, pero se ve que no pudo. Bueno, pregunta. Lucía, ¿cómo te va, Lucía? Vos que venís de ser estudiante el año pasado, ¿cómo viste esta presentación? Llegué para casi la mitad, la última hora más o menos, pero la verdad me gustó bastante. Supieron responder bastante bien. Estuvo bastante entretenido también, no titubieron tanto, respondieron bien, así que a mí me gustó. Muy bien. Felicitaciones también a las compañeras. ¿Cuántas Lucías les pones?
¿Cuánto van? ¿De 1 a 10 o de 1 a 5? ¿Viste? Cuando dicen, el profesor me puso un 8, qué bueno, sí, era de 1 a 100. Hay que aclarar la escala. Alejandro, ¿cómo seguimos la clase que viene? La clase que viene empezamos ya a ver la autonomía de Cava. Justamente antes teníamos el fallo Tierra del Fuego contra Cava, ahora ya quedó, no lo vemos más. Vemos el fallo Bazán, que va a poner Gonzalo Mancilla y Victoria González. Y después tenemos también el fallo Córdoba contra Cava. Ese todavía no tenemos expositores para ese fallo. Bueno, pónganse las pilas, más vale que se anoten, porque saben que todos tienen que exponer y que mejor juntar notas por ese lado. Bueno, pasamos la página. ¿Están listos para lo que se viene? Bien. Sí. Les voy a leer un texto de un autor joven, se llama Juan Solá. El texto me lo dio mi hija, Sofía. La fecha es 13 de noviembre de 2015. Esto está publicado en un blog que se llama Épica Urbana y se titula ¿A quién querés más? Juan Solá, ¿a quién querés más? Dice así: las camas están hechas para 2, incluso las más pequeñas. 3 en una cama no se hace, no se dice, no se usa. Elegí a uno y que el otro duerma en el piso, en el patio, en otra casa, en otro corazón. Porque el corazón te lo pueden romper en 1000 pedazos, porque eso es sano, está de moda. Pero elegir dividir el corazón no se hace, no se dice, no se usa. Dividir es más barato que romper, porque romper es lo que se estila. Las camas están hechas para 2. 1 es muy poco, pero 3 son demasiado. El código es binario. El código es estricto. Querés tener un hijo, pero todavía no tenés con quién. Tenerlo solo es muy poco, tenerlo de a 3 es demasiado. Querés formar una familia, pero todavía no tenés con quién. Vos solo no sos nada, pero 3 son demasiado. 3 es multitud. El amor es de a 2 hasta que aparece alguna puta que no sabe contar, leí una vez en Twitter. Y no podés enamorarte de la puta también. No vale amar a la puta. El amor es de a 2 porque digo yo, porque lo dice mi vieja, porque lo dijo mi abuela, y a mi abuela se lo dijo su madre, que era una santa, y jamás se atrevió a mirar a otro hombre. Ni a otra mujer, dicen. Yo repito. Porque el matrimonio es de a 2, no de a 3 ni de a 5, así manda el Dios que me crió. Ámense los unos a los otros, pero de a 2. Porque los números impares nos ponen incómodos, salvo que hablemos de pecados capitales. Así manda el Dios que te crió a vos también. Decirle Dios o status quo, lo importante es que mande y que le creas y que no te animes. Animarse es otra forma de pecado. Lo contrario de poliamor es monogamia. Hay algo que no me cierra. Lo contrario de monoamor, lo contrario es monoamor. A lo mejor, no me cierra. Elegí a uno solo y amalo para siempre. Y mejor que elijas bien, porque vas a ponerle sobre los hombros la carga de serlo todo. Cantante y matemático, pintor y administrador, esposo y hermano, esposa y amiga, que cocine como una madre y coja como una puta y se vista como una princesa y se defienda como una guerrera. Todo ella sola. ¿Todo ella sola? A mí me gusta cómo ves a Sergio y cómo me abraza Martín y cómo me sonríe Julián. Pero tengo que elegir, porque las camas están hechas para 2. Las camas y las leyes y el imaginario colectivo. Adán y Eva, Romeo y Julieta, Pinky y Cerebro. El que cocina y el que lava, Batman y Robin, hasta que se metió la puta de Batichica. Amor de a 3 no es amor, es calentura. No falta espacio en la cama, sobran prejuicios.
Amor de a 3 no es amor. ¿Qué importa lo que ustedes sientan? No es amor porque yo digo que no es amor. ¿Qué me importa que se necesiten? ¿Qué me importa que sean 3 personas diferentes y que cada uno sea tan especial para los otros? Elegí, todo no se puede. Porque yo digo, porque yo mando. Mando sobre tu cama y sobre tu corazón y sobre cómo entendés las relaciones. Yo mando. El problema con los que mandan es que solo saben contar hasta 2. ¿A quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Tenés que elegir, no podés decir que a los 2 por igual. Eso es poliamor. Y el amor es de a 2, ¿escuchaste? Tampoco vale decir que son 2 personas distintas y que cada uno es hermoso a su manera. Y ni se te ocurra hablar de lo que cada uno puede darte individualmente. No podés tenerlos a los 2, tenés que elegir a uno. Quiero que elijas a uno. ¿A quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Elegí a uno. A un Dios, a un amigo, a un solo hermano. No podés amarlos a todos. No podés amar ni siquiera a 2. Juan Solá, ¿a quién querés más? Señoras y señores, nos vemos la clase que viene. Profe, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado a las 15 horas. Lleven Profe, cosas ricas. Pase el poema vamos, por el Piruja. WhatsApp, porfa. ¿Cómo? Que pase el poema ese que leyó por el WhatsApp. Ah, bueno, son 20 pesos. Bonito. No importa. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos, Ale? En la puerta de la universidad, si les parece. Ajá. Sí, Listo. dale. Pero empezamos La en idea el es grupo. ahí, Tac, tac, ir tac. ahí cerquita de la facultad, que hay un campito yendo para la estación, pero bueno, veremos a ver qué nos encontramos. Pero Si no, por le ahí pasamos cerquita igual. nos vamos a encontrar. Genial, si no, lo hablamos igual en el grupo y le pasamos bien la dirección. Dale. Genial. Listo. Perfecto. Vayan con ropa cómoda, ¿eh? No, Sí. porque ahí donde están inaugurando la Facultad de Medicina también hay un campo re lindo. Sí, pero es un poco más lejos y por ahí Queda más atrás mano. nos vamos a perder. No, no es que quede atrás mano, que nos vamos a perder por ahí. Hay gente que nunca fue a la facultad, ¿entienden eso? Bueno, basta, no os aguanto más. Nos vemos. Adiós. Nos vemos el sábado. Beso a todos. Chao, chao.